en este nuevo día que nos permite estar juntos, reunidos, congregados en su nombre. ¿Ven? Él lo ha permitido así. Él lo ha hecho así, de esta manera, para que hoy podamos abrir las Escrituras, ser instruidos en ellas y que el Señor hable a nuestras vidas como el Señor hace. El Señor habla a sus hijos a través de su palabra. ¿Ven? Bien, hermanos, llegamos al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Un regalo de pura gracia es el mensaje, el título del mensaje de esta mañana. Como venimos viendo en su contexto, Pablo, en esta parte de la carta que él le escribe a todas las iglesias de la región de Galacia, Pablo llega a un punto central en su relato. Es un punto central en la escritura de esta carta. Si nosotros meditamos y tenemos en mente lo que hemos visto hasta ahora de esta carta, ya quedó atrás cuando Pablo puso como ejemplo a los Gálatas, y él les cuenta en su carta, cuando él lo exhortó a Pedro y exhortó a todos los varones judíos que habían llegado desde Jerusalén. Todos tenían una intención. ¿Cuál era esa intención? Si nosotros recordamos, querer imponer una vida legalista aparte de la sola fe en Jesús. ¿Ven? Uno de los pilares fundamentales de la reforma cristiana, hermanos, sola fide, sola fe. ¿Ven? Los beneficios que nosotros alcanzamos de la salvación es solamente por creer. Acabamos de contar vivir por fe y no por ver, y podríamos decir tranquilamente vivir por fe y no por hacer. Los beneficios que vos y yo accedemos de la salvación, los beneficios de la justificación, fueron solamente por creer y no por hacer. Por más que nosotros nos esforcemos en hacer, nunca seremos más agradables ante los ojos del Señor de lo que ya hoy somos. ¿Amén? Y esto es un pilar fundamental en nuestra fe cristiana. Es un pilar fundamental en el cristianismo y en el Evangelio del Señor Jesucristo. Vivimos por fe. Somos agradables ante el Señor por el hecho de haber creído en el mensaje de la predicación del Evangelio y no por esforzarnos en hacer. ¿Ven? Entonces estos varones habían llegado a tratar de imponer una vida legalista. Pablo, al ver que Pedro accedió a esto y cambió su forma de relacionarse con los gentiles, lo exhortó. Bueno, eso ya quedó atrás, ya lo vimos. Pero en este punto el apóstol Pablo está firmemente decidido en el Señor a confrontar a los Gálatas y hacerles ver algo muy importante, que es algo que vos y yo también debemos ver. El inmenso valor que tiene para los hijos de Dios el regalo inmerecido de la salvación por fe y no por obras. ¿Amén? Es un regalo inmenso, un regalo muy grande, un regalo muy valioso que no tiene comparación. El hecho de que vos y yo seamos salvos tan solo por creer y no por hacer. Algo que los creyentes de Galacia habían olvidado, y si no lo habían olvidado estaban a punto de hacerlo, siguiendo falsas enseñanzas que le hacían agregar a la sola fe sus obras, esfuerzos humanos, para de alguna manera querer complementar la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, de más está decir que la obra de Cristo, la obra redentora de gracia y el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, es la obra más completa, y la obra de Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. No podemos agregarle nada. No hay forma de adornar una salvación tan grande, no hay mérito que vos y yo podamos agregar a la obra de Cristo. Es más que suficiente la obra de salvación. Pero si nosotros tenemos en mente, Pablo había comenzado esta carta allá en el capítulo 1, por los versículos 6 y 7, que lo habíamos leído, diciéndole: estoy sorprendido, estoy escandalizado, dice Pablo. Realmente no puedo creer lo que están haciendo. No están dándole el valor al verdadero evangelio de salvación y se han vuelto detrás de enseñanzas erradas y pervertidas. Ahora nuevamente vamos a ver a Pablo exhortándoles, llamándolos a la verdad, haciendo un llamado a la atención hacia el verdadero evangelio.
Vamos a ver a Pablo exhortándoles a estar firmes en la verdad, para que puedan disfrutar la libertad que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. ¿Amén? Pero hermanos, no pensemos en esto como un llamado para gente que ya no está. No veamos esto como un hecho histórico, no veamos esto como un relato de la historia. Qué bueno que Pablo exhortó a los Gálatas para que ellos entendieran. Hermano, esta palabra habló a los Gálatas en ese tiempo. Esta palabra habló a aquellos que querían imponer y agregarle a la obra de Cristo las obras humanas. Pero también nos habla a nosotros hoy. Habla a la iglesia de este tiempo. ¿Cómo te estás relacionando con el Señor? ¿Cómo es tu relación con el Dios Todopoderoso? Sí, pastor, yo creo. Pero mucha gente cree en el Señor, pero considera que es importante seguir haciendo. Yo considero que es importante creer, pero yo debo hacer, yo debo esforzarme, yo debo agregarle a la salvación. Esto nos habla a nosotros. El verdadero evangelio fue para ellos y lo es para nosotros hoy en día también. ¿Amén? Con esto en mente quiero que juntos leamos y que usted me acompañe a la carta de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a leernos juntos, vamos a orar, vamos a pedir la guía del Señor para poder meditar en estos versículos. Dice el versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Padre, en esta mañana. Necesitamos, Señor, la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, primeramente, para poder recibir todo el consejo de tu palabra en su contexto adecuado, Señor. Para eso necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto. Señor, humildemente y con temor, presentamos nuestras vidas ante ti. Llévanos a la verdad a través de tu Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, qué es lo que hay detrás de estos versos, lo que tú nos quieres hablar en este día. Que sea para exhortación a nuestra vida, para edificación, para ánimo, Señor, pero por sobre todas las cosas, para enderezar nuestros caminos, para vivir de acuerdo, Señor, a la verdad del Evangelio. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, piensa un momento cuando usted tiene que hacer un regalo. ¿A usted le gusta recibir regalos? De la misma forma en que le gusta recibir, le gusta regalar. Vieron que a veces no es lo mismo que nos regalen a tener que regalar. Pero piensa en esto. Cuando usted piensa en regalarle algo a alguien, dígame si muchas veces no se le cruzó por la mente, no se lo merece. ¿Lo ha pensado? O usted analiza, tengo que regalarle esto, pero si usted analiza, ¿realmente merece lo que yo siento de regalarle? Un regalo es un regalo, ¿verdad? No es un pedido. Aunque muchas veces nosotros decimos, ¿qué te gustaría que te regale? Pero ya no sería un regalo, ¿verdad? Sería cumplir con el deseo de alguien. Un regalo es una sorpresa, un regalo es la demostración de amor. Pero muchas veces nosotros pensamos, no se merece realmente este regalo. Pero de eso se trata un regalo. Es algo que uno da voluntariamente, sin esperar recibir nada a cambio. Y muchas veces sin pensar si la otra persona se lo merece o no. Es que regalar significa esto: dar algo a alguien sin recibir nada a cambio. Regalar es dar una muestra de amor. Regalar es expresar lo que yo siento por esa persona. Yo pensé en esa persona, tuve consideración, siento en mi corazón de hacerlo y no me fijo si se lo merece, si no se lo merece. No me fijo si realmente lo necesita, si no lo necesita. Yo siento de regalarlo, entonces le expreso mi amor, le expreso lo que siento a esa persona y lo hago a través de un regalo. Puede ser simple, puede ser caro, puede ser muy elaborado, lo podés haber hecho con tus
del amor que sentís por esa persona. ¿Amén? Y precisamente esto es lo que Pablo tiene en su mente y en su corazón cuando le escribe a los Gálatas diciendo esto. Un resumen de esto que acabamos de leer es lo que quiero compartirte en esta mañana. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por ustedes. Además, el Padre les ha regalado el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron. No es que el Padre les regaló el Espíritu Santo por sus buenas obras ni por sus méritos. Fue solo por la fe. Y Pablo pregunta entonces, ¿por qué ahora ustedes vuelven a vivir esforzándose en hacer obras y cosas para agradar a Dios? Por más que ustedes se esfuercen, no recibirán más de lo que ya el Señor les ha dado. Lo que han recibido es un regalo de pura gracia. Esto es lo que Pablo quiere transmitirle a los Gálatas. Cuando ustedes creyeron, el Señor les hizo un regalo, pero no porque ustedes se lo merezcan, sino de pura gracia, en su puro afecto y por su pura voluntad. ¿Amén? Yo quiero leerle estos versos que acabamos de leer en la traducción Palabra de Dios para Todos, para que podamos tener un poquito más de luz, arroja un poco más de luz a nuestra mente. Por favor, usted siga la lectura y yo le quiero compartir en esta traducción que particularmente trae a mí un poco más de luz y entendimiento. Versículo 1, dice el apóstol Pablo: ¡qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Verso 2, solo quiero que me respondan una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Versículo 3. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Verso 4. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quisiera creer que no. Versículo 5. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. ¿Amén? Es muy claro lo que Pablo dice. Y las palabras de Pablo, hermanos, son realmente fuertes, porque nosotros tal vez no estamos tan familiarizados con la palabra insensatos, pero tal vez nos resuena más en nuestra mente y en nuestra cultura y en nuestro contexto la palabra necio, la palabra tonto, y aunque suene chocante y suene fuerte, el contexto y la traducción de la palabra tonto es ser necio, es no pensar lo que se hace, es no tener en cuenta lo que se sabe e ignorarlo y hacer totalmente lo contrario. En este contexto, la palabra tonto es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero lo ignora conscientemente y hace lo contrario sin importar las consecuencias. Y es de esa manera como Pablo comienza en el versículo 1 y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y en otras traducciones Pablo dice Gálatas necios, Gálatas que no piensan lo que hacen, Gálatas duros de entender. La traducción Dios habla hoy dice de la siguiente manera: Gálatas duros de entender. La traducción Nueva Biblia Viva dice: oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Fuerte, ¿verdad? Es fuerte, es chocante, ¿sí? Pero si nosotros pensamos, Pablo no estaba decidido a ir al choque. Pablo no estaba insultando, Pablo no les estaba agraviando con palabras. Pablo les estaba llamando a la atención. Esto en su contexto era decirle: Gálatas, ustedes son faltos de entendimiento. ¿Cómo diría usted a una persona falto de entendimiento? Vos sos duro, vos sos terco, vos sos porfiado y tantas cosas que a usted se le pueden venir a la mente cuando alguien sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Cuando alguien tiene la salida a su problema
y está obrando neciamente. Bueno, Pablo les está diciendo necio, les está diciendo falto de entendimiento, duros para pensar, no están razonando al hacer lo que hacen. Es como si estuvieran embrujados, le dice Pablo. Es como si estuvieran hechizados, ¿sí? A tal punto que no ven el engaño de volver a las obras de la ley, cuando que ya Jesucristo les fue presentado muy claramente. Pablo les dice, ustedes conocen a la perfección el mensaje del Evangelio. Cristo se les fue presentado, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, y todos los beneficios de la obra de Cristo ya les han sido dadas. Amén. Hermanos, cuando los Gálatas dejaron de lado el mensaje verdadero del Evangelio y el mensaje de Cristo crucificado, habían dejado de lado el mensaje que Pablo les predicaba. El mensaje que Pablo les predicaba era como ir y colocar carteles por toda la ciudad y mostrar a Cristo. Si alguien escuchaba a Pablo predicar, claramente veía a Jesús en su predicación. Porque si usted analiza las prédicas de Pablo, el mensaje de Pablo era totalmente cristocéntrico. Entonces, cuando escuchabas a Pablo predicar, podías ver claramente la obra de Jesucristo. Hermanos, esto nos lleva a meditar y a reflexionar a nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús claramente a través de la predicación del Evangelio, no seremos engañados. Cuando usted identifica la verdadera predicación del Evangelio, usted está dándose cuenta de que no hay engaño. No hay engaño en la verdadera predicación del Evangelio. Pero también nos lleva a meditar que si se nos presenta a nosotros un mensaje diferente, un mensaje que quite nuestra atención del sacrificio de Cristo, un mensaje que le quite la gloria a la obra de Cristo en la cruz, un mensaje motivacional que no predique la obra de Cristo por amor a nosotros en la cruz, ese mensaje debe ser rechazado. Cualquier otro mensaje que llegue a tu vida poniendo tu atención en cualquier otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz por amor a tu vida, ese mensaje no debe ser escuchado. Ya Pablo lo había dicho, hay muchos engañadores, muchos que quieren presentar un falso evangelio. Pero dijo Pablo, no es que exista otro evangelio, hay solamente uno. Pero muchos se levantan trayendo mensajes falsos, mensajes errados. Hermanos, nuestra fascinación, nuestra atención, nuestro asombro tiene que estar solamente en lo que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros. No debemos correr detrás de otra cosa. Por más lindo, por más motivacional, por más encantador que sea el mensaje y las palabras de los predicadores en favor de nuestra vida, nuestra atención tiene que estar puesta en la realidad de nuestro pecado y en lo que Cristo hizo por amor a nosotros los pecadores. Amén. No debemos correr por detrás de ningún otro mensaje que no ponga toda nuestra atención en lo que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Amén. Al igual que a los Gálatas, a nosotros, a vos y a mí, se nos ha presentado el verdadero evangelio a través de la predicación. A través de la predicación, a través de las Escrituras, se nos ha mostrado el verdadero evangelio, la obra redentora y de expiación de Jesucristo. Hermanos, los Gálatas de ese tiempo sabían que la salvación era solo por la fe en la obra de Cristo en la cruz y en nada más. Ellos lo sabían. Nosotros también lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se nos ha predicado, porque se nos ha enseñado. Ellos tenían el conocimiento, pero no lo practicaban. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos nosotros? Hermanos, no sirve de nada tan solo tener un conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y vivir de tal manera que ese conocimiento quede en un segundo lugar. El conocimiento y la comprensión que la salvación es solo por la fe y no practicarlo es una muestra en nosotros de que somos necios. ¿Qué quiero decir con esto? De nada te sirve y de nada me sirve saber, escuchar, comprender y creer que la salvación es solo por fe, si después en la práctica vamos a vivir de otra manera. ¿Cómo sería en la práctica vivir de otra manera? Bueno, yo creo que la salvación es por fe, pero yo todos los días me olvido que es tan solo por creer y le agrego a la fe mis obras, creyendo que por hacer, por esforzarme,
por querer ser un mejor cristiano cada día, Dios me va a amar más y Dios me va a bendecir más. Hermanos, hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a considerar más justos de lo que ya somos. No podemos mejorar la salvación, no depende de nosotros. Es tan solo por fe, es tan solo por creer. Y creer tan solo en la obra de Cristo en la cruz. Creer que Cristo en su gracia transformó la vida de un pecador tan perdido como lo era yo, y que tan solo por amor Él se subió a esa cruz y voluntariamente ofreció su vida porque me amó, porque te amó, porque decidió poner su mirada en alguien tan perdido, tan malo y tan imperfecto como lo era yo y como lo era vos. Entonces de nada sirve que de lunes a viernes te esfuerces en hacer obras para agregar a la salvación, que es tan solo por creer. Por eso Pablo les dice, no sean necios, no sean tontos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. El verdadero evangelio les fue predicado. Entonces, ¿por qué vuelven? ¿Por qué retroceden y le agregan a la salvación sus esfuerzos humanos? ¿Cuánto tiempo más podrás esforzarte en querer ser alguien mejor? Es que debemos meditar, no podremos ser alguien mejor. Es que la vida cristiana no se trata de ser alguien mejor. La vida cristiana se trata de entender que somos nueva criatura, nueva creación, no alguien mejor de quien yo era antes. El Señor no nos hizo personas mejores, el Señor nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? El Señor nos transformó, no nos mejoró. No es que el Señor tomó nuestras vidas y cambió 2 o 3 cosas para que seas alguien mejor. El Señor cambió lo fundamental. Quitó el pecado de nuestras vidas, nos dio la vida de Jesucristo, perdonó toda la iniquidad que había en nosotros y nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Y todo eso son beneficios de haber creído en la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. Tener entonces conocimiento y comprensión de que la salvación es solo por la fe y no llevarlo a la práctica es volver a esfuerzos humanos. En no tener realmente una comprensión correcta del verdadero Evangelio. No te esfuerces por ser alguien mejor. Viví de tal manera creyendo que eres nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, y como dice la Escritura, todas han sido hechas nuevas. Amén. Todas han sido hechas nuevas por la obra de gracia del Señor. Versículos 2 y 3, por favor. Continúa Pablo diciendo, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo dice, quiero que me respondan una sola cosa. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por lo que hacen, por sus esfuerzos, por cumplir la ley? ¿O recibieron el Espíritu solo por creer? ¿Tan necios sois? Nuevamente Pablo vuelve a decir, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne nuevamente? Los creyentes de Galacia, hermanos, se habían desviado del principio de vivir solo por fe. Y Pablo los confronta. Pablo les dice, solo díganme esto, solo quiero que me respondan una cosa. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿fue por obedecer a la ley o fue por creer en el Evangelio que les fue predicado? Si esta pregunta Pablo le hiciera hoy aquí a cualquiera de nosotros, si nos diría, ¿creíste en el Señor y el Señor te dio el Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo que habita en ti, ¿el Señor te lo dio por haber cumplido a la perfección la ley, por cumplir los requisitos de la ley? ¿O el Señor te dio de su Espíritu por haber creído? ¿Usted qué piensa? Si nosotros analizamos la ley, nos vamos a Éxodo, a la palabra en Éxodo, cuando en el capítulo 20 el Señor habla de sus principios, de sus mandamientos y de sus estatutos. ¿Cuántos de esos requisitos vos y yo hemos cumplido? Si nos ponemos a analizar, ¿llegamos al estándar de cumplimiento para que el Señor nos diga, bueno, por haber cumplido los requisitos de la ley que yo le di a Moisés, te voy a dar de mi Espíritu Santo? ¿Cuántos de esos requisitos hemos cumplido? La respuesta de nosotros sería ninguno. ¿Sí? Me he esforzado en tratar de cumplir 1 o 2, Señor, pero no puedo. Entonces, esa misma pregunta aplica para nosotros hoy en día. Hermanos,
La palabra nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros por mérito propio, porque nosotros hayamos podido cumplir la ley, o el Espíritu Santo vive en nosotros porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Esta misma pregunta el apóstol Pablo le hace a los Gálatas. Solo díganme esto, dice Pablo, cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿fue por obedecer la ley o por creer en el Evangelio que les fue predicado? Y yo creo que la respuesta en ese tiempo y ahora era la misma, fue por creer, no por mérito. Obviamente, al igual que nosotros, ellos recibieron el don del Espíritu Santo a través de creer, solo por la fe. Y es necesario que meditemos en esto. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios no es un premio que el ser humano gana por cumplir con las demandas de la ley, ni por esfuerzos humanos. Amén. El Espíritu Santo no es algo que el Señor te da porque te despiertas a la mañana y te esfuerzas en tener un buen tiempo de oración, en leer la palabra. El Espíritu Santo no viene de regalo por tener asistencia perfecta a la iglesia, por hacer estudios bíblicos, por escuchar prédicas. Y no estoy diciendo que eso no sea necesario, pero esas cosas nacen de un corazón agradecido al Señor, de un corazón que obviamente ha nacido de nuevo, no de un corazón que anhela el favor de Dios por hacer esas cosas. Hay una gran diferencia. Anhelo, Señor, tus bendiciones, por lo tanto voy a hacer tal cosa, voy a esforzarme para que tú me bendigas más. No es la manera en que funciona. Somos bendecidos y por el hecho de ser bendecidos, todas esas cosas nacen de nosotros y cuidamos y nos ocupamos en los medios de gracia. El Espíritu Santo no es un premio ganado por cumplir ni por esforzarnos. El Espíritu Santo es el regalo inmerecido por nosotros, pero que Dios, hermanos, en su gracia nos ha dado voluntariamente cuando vos y yo hemos creído en la buena noticia del Evangelio que nos fue predicado. ¿Cómo vos y yo podemos creer? Al oír la palabra. Porque por el oír es la fe. La fe es cuando oímos la palabra del Señor. Nace la fe en nosotros. Dios nos da el don de la fe y del arrepentimiento cuando vos y yo escuchamos la predicación del Evangelio. A mí me aburre la predicación del Evangelio. Yo no quiero escuchar la predicación del Evangelio. Hermano, la fe es por el oír la verdadera predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay hechos históricos y nosotros los hemos leído, los hemos escuchado. Cuando el Evangelio era predicado, la gente se arrepentía, porque solo a través de la predicación del Evangelio el pecado es confrontado. Y vos y yo hemos creído en el Señor cuando hemos oído la predicación. Y en respuesta a eso, el Señor nos ha dado de su Espíritu. Ahora, déjame decirte cómo funcionaba en aquel tiempo, para que vos y yo podamos entender un poquito. En aquel tiempo funcionaba así. Toda persona que no era judío era un gentil. ¿Ven? Todo el que no era judío era gentil. Los judíos y los gentiles no se relacionaban. Por eso, cuando los gentiles creyeron en Cristo, los judíos dijeron, no puede ser, porque el Evangelio y la verdad del Señor es solo para nosotros, el pueblo escogido. Cuando un gentil creía en Cristo, muchos de los judíos les hacían cumplir requisitos, porque decían, tan solo con la fe no alcanza. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, un gentil que había creído en Cristo, se le decía que además de la fe, debía someterse a la ley de Moisés, debía cumplir con los requisitos. Todo varón debía circuncidarse. El judío, a los 8 días de haber nacido, era circuncidado. Era una señal del pacto del pueblo de Dios. Pero los judíos, a todos los que creían en Jesús, le decían, con la fe en Cristo no alcanza, debes circuncidarte, debes pasar por esa operación, ¿sí?, para ser justificado. De otro modo, no eran aceptados en la familia de la fe y no eran justificados. Entonces funcionaba así. Cuando los gentiles se circuncidaban, ellos les decían que en ese mismo momento de la cirugía, el Espíritu Santo era derramado sobre ellos, eran justificados, eran aceptados al pueblo de Dios y podían ser verdaderamente cristianos. Nosotros al leer la palabra, hermanos, hemos entendido que esto no es así. Y los judíos que verdaderamente habían creído en Cristo, tal es el caso de Pablo,
judío de nacimiento, había entendido por revelación del Señor que no era necesario hacer todo eso. Todo ese circo, todo ese montón de tradiciones y costumbres judías, la celebración de la circuncisión, no era necesario. Era necesario circuncidar el corazón, arrepentirse de todo corazón de sus pecados y iban a ser justificados. ¿Amén? Pablo se esforzaba en predicar el verdadero evangelio, que el Espíritu se recibía solo por fe y no por ese tipo de mérito. ¿Sí? Pero si nosotros pensamos, ¿cómo aplica esto a nosotros hoy en día? Si se cae de maduro y nosotros entendemos que obviamente nosotros ni nuestros varones deben circuncidarse. Eso quedó para el pueblo judío, ¿sí? Es obvio también que no vamos a realizar tradiciones ni costumbres judías de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo aplica esto a nosotros? Tristemente, hermanos, muchos creyentes consideran que aún hoy, con la fe, no alcanza. Es necesario creer en Jesús, pero es necesario que yo aporte mi parte. El Señor ha hecho una parte, pero yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es tan fundamental como la obra de Cristo. No estoy diciendo esto como una afirmación. Simplemente estoy trayendo como un ejemplo, como una ilustración, que hoy en día hay muchos creyentes que viven de esa manera. En muchos círculos cristianos de este tiempo hay que esforzarse para alcanzar mayor bendición de parte del Señor. Si yo no me esfuerzo, Dios no me bendice. Si yo no hago mi parte, estoy incompleto. ¿A ver? Entonces, la actividad abundante en muchos círculos cristianos es fundamental. Por eso vemos que en muchos lugares hay que estar activo para que Dios te bendiga. Hay mucha enseñanza. Usted no puede ser un cristiano inactivo. Usted tiene que estar activo. Usted todos los días tiene que estar haciendo algo. Porque si no, el Señor no lo bendice. Dios no bendice a creyentes que son inactivos. Dios no bendice a personas que se congregan 2 días a la semana. Dios no bendice a personas que no están haciendo algo todo el tiempo. Por eso, en muchos lugares hay reuniones todas las semanas, encuentros, retiros, charlas, conferencias, ensayo, teatro, danza y muchísimas cosas. Y tal vez vos puedas decir, bueno, pero en mi iglesia, en mi congregación no se hace esto. Nosotros tenemos un estudio bíblico, tenemos reunión de oración, nos congregamos los domingos, porque hemos entendido que el hacer nos trae mayor bendición. ¿Amén? Está bien. Yo tampoco estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, ni que todas estas cosas sean herejes. Yo solo me refiero a que todo lo que el cristiano haga, que todo lo que el creyente haga, si lo hace con la sola intención de buscar ser más favorecido por el Señor y buscar tener más atención del Señor en su vida, todo lo que haga será en vano. Todo esfuerzo que se haga por alcanzar más bendición del Señor será en vano. Hermanos, no debemos orar para ser mejores que los demás. Nosotros no debemos leer ni estudiar la Biblia con la intención de ser mejor creyente que mis hermanos. Nosotros no debemos congregar con la sola intención de jactarnos de tener asistencia perfecta. No debemos tener ese corazón. Nosotros no debemos servir al Señor para ser mejor que aquellos que no lo hacen. No debemos ofrendar ni ser parte con nuestra economía del sustento de la iglesia con la sola intención de recibir algo a cambio de parte del Señor. No debemos tener ese corazón. La palabra nos enseña en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y en el versículo 3, Pablo dice: tan necios sois, tan tontos sois, que cuando comenzaron esta nueva vida en Cristo, fue con la ayuda y por la gracia del Espíritu Santo, y ahora ustedes quieren volver a terminarla con esfuerzos puramente humanos. Hermanos, esto nos debe llevar a meditar a nosotros en que muchos creyentes hoy en día, al igual que los gálatas de ese tiempo, son engañados creyendo que el crecimiento y la madurez espiritual se puede lograr a través de esfuerzos humanos, en lugar de tener una fe firme y a la vez una fe sencilla en la obra de Cristo Jesús.
Cuando yo hablo de una fe firme, hablo de una fe determinante. Una fe que no nos mueve, que nos lleva tan solo a creer en que la obra de Cristo tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y cuando hablo de una fe sencilla, hablo de lo mismo, tan solo por creer. Aunque a muchos les parezca insólito, pero tan solo hay que creer, no hay que hacer más nada, y la respuesta es sí, tan solo hay que creer. El Señor no necesita que nosotros le agreguemos a su obra perfecta esfuerzos humanos, es tan solo por fe. Hermanos, no caigamos en esa mentira. Satanás introdujo este engaño en las iglesias para desviar la vida cristiana de los creyentes. Hermanos, si Satanás no puede evitar que seamos salvos solo por la fe, porque no lo puede evitar, porque la palabra enseña que tan solo por creer alcanzaremos salvación, Satanás no puede hacer nada en contra de eso. Entonces, ¿qué hará? Tratará de estorbar nuestra bendición, tratará de estorbar nuestro crecimiento, tratará de poner trabas a nuestra madurez espiritual, haciéndonos creer que debemos aportar nuestra parte a la obra de Cristo Jesús. Haciéndonos creer que debemos esforzarnos e incentivar a los otros a hacer para agregarle a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Amén. Meditemos en estas cosas. Veamos por favor el versículo 4. Pablo continúa haciendo preguntas para llevar a la reflexión a los creyentes. Dice Pablo, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Hermanos, cuando la iglesia en Galacia se formó, los nuevos creyentes habían padecido persecución. En el libro de Hechos, cuando Pablo fue a la región de Galacia, a las iglesias de Galacia y predicó ahí, Pablo fue perseguido, Pablo fue resistido cuando les predicó el Evangelio. En una de esas ciudades de la región de Galacia fue apedreado en Listra a tal punto de que lo sacaron como muerto. Bueno, costó mucho establecer las iglesias en la región de Galacia. Hubo mucha oposición a la verdadera predicación del Evangelio y los nuevos creyentes también fueron resistidos. Los nuevos creyentes habían experimentado persecución, habían sido perseguidos, habían sido maltratados y humillados. Pero a la vez, ellos también habían experimentado el obrar del Espíritu Santo. La iglesia naciente en Galacia había visto milagros y señales, había visto cosas poderosas del mover del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo les recuerda, ustedes han tenido experiencias espirituales maravillosas, ¿y todo eso ha sido en vano? Tanto sufrir, tanta persecución para que hoy ustedes arrojen a la basura tanto sufrimiento que costó formar una iglesia y estén volviendo a los esfuerzos humanos para agradarle al Señor. Pablo se preguntaba si todos los dones del Espíritu que ellos habían recibido ya no tenían valor para ellos. Al tratar de andar bajo la ley nuevamente y no caminar por fe. Y hermanos, meditando en esto, es como si el Señor hoy hablara a nuestras vidas y nos dijera, tanto has pasado en tu vida, luego de haber creído en mi palabra, para ahora vivir una vida mediocre, tratando de esforzarte para alcanzar mi favor. Hermanos, ¿qué es vivir una vida mediocre? Vivir una vida mediocre es tan solo asistir a la iglesia con el hecho y con la intención de que Dios hoy me va a hablar. Dios hoy me va a bendecir, Dios hoy tiene que darme algo a través de su palabra. Pero de lunes a sábado vivimos de tal manera que nos olvidamos del Señor y hacemos esfuerzos humanos que no alcanzan y no sirven para alcanzar el favor de Dios. Si tan solo entendiéramos y viviéramos de tal manera creyendo que todas las bendiciones espirituales ya han sido alcanzadas en el momento en que hemos creído, nuestra semana será diferente. No viviremos mendigando migajas de bendición cuando que hemos entendido que la bendición por completa ya ha sido dada a nuestras vidas en el momento en que Cristo murió por nosotros en la cruz y en el momento en que vos y yo hemos creído en esa obra. No agregaremos a la obra de Cristo mis esfuerzos por ser alguien mejor. No oré el lunes y martes, he vivido mi vida esta semana como si nada fuera. Entonces, de ahora en adelante me tengo que esforzar, porque si no Dios no me va a bendecir. Si yo no oro, no voy a alcanzar la bendición del Señor. Y le atribuimos a Dios mis resultados, mis problemas. Claro, estoy pasando lo que estoy pasando porque no oré.
Estoy pasando lo que estoy pasando porque esta semana no leí la palabra. Hermano, si usted no oró, usted se privó del privilegio tan grande de estar con el Dios de la creación. Si usted no leyó la palabra en toda la semana, usted se priva de ver, de oír y de conocer al Dios de la palabra a través de leerla. Pero Dios no es un Dios que retribuye mal porque nosotros nos olvidamos de Él. Si Dios tuviese que obrar de esa manera, ninguno de nosotros sería salvo. La palabra dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién de nosotros podría permanecer en pie? Ni usted ni yo podremos estar hoy de pie si el Señor hubiese tenido en cuenta nuestros pecados. Pero yo me preparé este sermón, yo preparé el mensaje, yo oré, yo le pedí la guía al Señor para poder transmitir esta palabra en esta mañana. Yo soy digno y soy merecedor de la bendición del Señor. No es así. Señor, yo oré esta semana, yo me encomendé en tus manos. Yo leí, yo profundicé en las Escrituras. Yo cuando supe lo que se iba a predicar el domingo, yo me metí de lleno en la palabra y estuve leyendo. Yo soy digno y merecedor de tu bendición. No es el criterio que un hijo de Dios tiene que tener. Porque si Dios tuviese en cuenta nuestros pecados, no accederíamos a ninguno de sus beneficios. Pero tampoco somos acreedores a los beneficios de la palabra, por más que nos esforcemos. Usted me está logrando entender, ¿verdad? Por más que tú te esfuerces, Dios no te verá más agradable de lo que ya fuiste en aquel momento cuando estabas perdido en tus delitos y pecados y Él decidió voluntariamente enviar a Jesucristo y Jesucristo en obediencia al Padre se subió a la cruz porque te amó. ¿Qué había en tu vida? ¿Qué había en mi vida en aquel momento para que Dios se dignara a enviar a Cristo? ¿Qué había en tu vida y en la mía para que el Señor Jesucristo dijera, Él o ella se merece que yo muera en la cruz de esa manera tan humillante? Ni en aquel momento, ni en este día, en esta mañana, hay nada en tu vida, ni en la mía, que pueda cautivar de tal manera al Señor Jesús, que Él pueda decir, hoy decido bendecirlo más. Ya somos bendecidos, ya hemos alcanzado gracia, ya hemos sido justificados. No debemos hacer para lograr la justificación. No debemos esforzarnos para ser salvos. Sin embargo, por el hecho de que ya hemos sido salvos, por el hecho de que ya hemos sido justificados, es que vivimos para el Señor. Todo lo que hacemos es para agradarle al Señor. Todo lo que hacemos es para honrarle. Todo lo que hacemos es en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Es como si el Señor en esta mañana nos dijera, si mi favor yo ya te lo di, ya te mostré mi gracia, ya te perdoné, ya te justifiqué, ya te di la vida de mi Hijo Jesucristo y Cristo tomó la tuya en la cruz. Amén. Tanto para que ahora cambies el vivir por fe y decidas vivir por obras. No construyamos un camino hacia Dios fundamentado en lo que somos, en lo que podemos hacer, en lo que nos podemos esforzar. A ver, lleguemos al Señor a través de la fe. Es tan solo por fe, es por creer y no por hacer, mis hermanos. Ahora Pablo hace una pregunta para que los gálatas examinen de dónde procede el Espíritu Santo. Y esta misma pregunta aplica para nosotros. ¿De dónde viene el Espíritu que habita en mí? ¿De dónde viene el Espíritu que vive en mí? Versículo 5, por favor. Dice el apóstol Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una traducción más clara de la versión popular del Nuevo Testamento dice, ¿acaso Dios les dio el Espíritu Santo por cumplir con la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque ustedes son obedientes a la ley? De ninguna manera. Dios lo hace porque ustedes escucharon y creyeron las buenas nuevas de salvación. Amén. Y yo creo que es imposible aclarar más este punto. Es imposible traerlo más claro, mis hermanos. El Espíritu Santo es el regalo que Dios nos ha hecho. Y Dios nos ofrece ese regalo
en respuesta a la fe de los que creen. Amén. El Espíritu Santo de Dios es similar a un regalo que vos podés hacer, pero a la vez es muy diferente a cualquier regalo que el hombre pueda hacer. Yo voy y ofrezco un regalo a cualquiera de ustedes y digo, tal vez no se lo merezca, porque cuando tuvo que regalarme a mí no me regaló, pero bueno, porque lo aprecio, porque lo quiero y porque le quiero demostrar que es importante para mí, le voy a hacer un regalo. En ese sentido es similar el Espíritu Santo. No había mérito en tu vida ni en la mía para acceder a algo tan grande, no había merecimiento, ¿sí? No había nada en nosotros que nos hiciera merecedores a veces de regalos tan lindos. Pero de verdad me estás regalando esto, y uno dice, pero no me lo merezco. Y tal vez el que te lo regala por dentro dice, sí, no te lo mereces. Pero te dice, bueno, pero yo te lo quise regalar. Y con una sonrisa te hace sentir bien. Usted piense, llega el cumpleaños de alguien que vos amás. Llega el cumpleaños de nuestros hijos. Y a veces uno como padre evalúa la obediencia de tus hijos. Y vos decís, no ha sido tan obediente como para que yo le regale esto. Pero lo amo. ¿Ven? Lo amo y le quiero expresar ese amor. Y quiero hacerle sentir bien y quiero hacerle saber que es importante para mí. Y uno lo expresa a través de un regalo. De la misma manera, el Señor nos ha regalado de su Espíritu Santo sin nosotros merecerlo. Pero nunca podremos comparar lo que vos y yo podemos regalar, por más caro que nos haya, al haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Dios nos regaló de sí mismos, de su misma esencia, de su misma persona, al otorgarnos el Espíritu Santo sin nosotros merecerlo. Por eso, cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, la Biblia está diciendo, eres el hogar del mismo Dios de la creación. Porque el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, es el mismo Espíritu de Dios que habita en tu vida y en la mía hoy. Hermanos, esto no es lucir una remera nueva. Esto no es lucir un pantalón que te han regalado, ni lucir un perfume que te han regalado, por más costoso que haya sido. El hecho de que vos y yo seamos templo del Espíritu Santo es entender que el mayor tesoro de la creación habita en templos de barro. ¿Amén? En vasos de barro, en vasos imperfectos, en hombres y mujeres pecadores que no somos dignos de recibir algo tan grande. Sin embargo, Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia, te ha hecho a vos y a mí portadores del Espíritu Santo. Yo creo y entiendo muchas veces que si nosotros como creyentes entendiéramos por completo esto, nuestra vida sería diferente. No le mendigaríamos cariño a nadie. No necesitaríamos llamarle la atención a nadie. Nadie me considera, nadie me tiene en cuenta, nadie me escucha. Aquellas personas que yo quiero que se fijen en mí, no se fijan en mí. Aquellos que yo quiero que me amen, no me aman como yo quisiera que me amen. Hermanos, si vos y yo entendiéramos que realmente somos amados, si entendiéramos que realmente el Dios de la creación, hermanos, si estoy hablando del Dios todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que realmente tiene el poder de hacer y deshacer con su palabra, ha puesto sus ojos en vos y en mí y nos ha amado tan perfectamente, nos sentiríamos plenos, completos. Sí, hermanos, duele el desprecio, duele el rechazo, duele la falta de consideración, duele la falta de amor, duele no recibir lo mismo que uno da. Pero en este mundo tal vez no recibiremos de la misma manera en que sembramos. Pero si usted piensa, el Señor no recibió de la misma manera en que sembró. Cristo Jesús ofreció su vida. ¿Y qué recibió de nosotros, hermanos? Nuestro desprecio, nuestro rechazo, nuestra burla. Le dimos la espalda, le hemos abandonado, le hemos fallado una y mil veces y lo seguimos haciendo. Sin embargo, no es por obra, no es por merecimiento, no es por lo que nosotros le damos, sino es por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él sigue haciendo por nosotros y por todo lo que Él hará por nosotros hasta que Él venga. Entonces, de la misma manera debemos poner nuestra mirada en Cristo
y no en los hombres. No esperar recibir nada a cambio. Vivir de tal manera que ya todo lo tenemos, que ya todo nos ha sido entregado. Para no vivir vidas mediocres, para no conformarnos con las migajas que caen de la mesa, cuando que en la mesa el Señor ha preparado banquete para nosotros. Hay abundancias en su presencia, hay plenitud de gozo. Todas las riquezas espirituales están en Cristo Jesús. Entonces, si vos y yo como creyentes entendiéramos este principio, vivir por fe y no esforzándonos para alcanzar algo que ya nos fue dado. No esperemos recibir algo que ya tenemos. He buscado tanto tiempo recibir tu bendición, Señor, y el Señor nos mira y nos dice, ya tienes mi bendición. Oro para que tú me bendigas. No, yo oro en agradecimiento a que ya soy bendecido. Ya me has dado a Cristo, Señor. ¿Cómo no me darás con Él juntamente todas las demás cosas? El reino de los cielos ya se manifestó en tu vida y en la mía cuando Cristo murió en la cruz. Ya hemos sido acreedores. Ya tenemos acceso a todas las riquezas del cielo. Todo lo demás es añadidura. Y aunque la añadidura llegue a tu vida en gran manera, en poca manera, o directamente la añadidura no llegue, como dice la palabra, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los graneros no haya nada, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque lo que el Señor tenía que hacer por mí, ya lo hizo. Lo que el Señor tenía que darme, ya me lo dio. Y muchas veces vos y yo vivimos de tal manera como si no tuviésemos nada. Señor, ¿cuándo va a llegar la bendición a mi vida? La bendición ya llegó. Pero muchas veces estamos tan enfocados en la dádiva que nos olvidamos del dador. Y esto en su contexto es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Habiendo comenzado su nueva vida en Cristo y a través del Espíritu, ahora retroceden sobre sus pasos y quieren volver a tener y hacer esfuerzos humanos para ganar un favor que ya les ha sido dado. Debemos meditar, hermanos, en estas cosas. Amén. El Espíritu Santo es el regalo que Dios nos ha hecho y Dios ofrece ese regalo en respuesta a nuestra fe. Los milagros son producto de la fe. Sin embargo, los Gálatas de aquel tiempo y miles de creyentes hoy en día son engañados al pensar que las verdaderas riquezas espirituales están en buscar a Dios a través de una relación por obras y por esfuerzos. Pero va a llegar un punto en que nos vamos a cansar de querer esforzarnos. Por eso muchos creyentes se frustran y abandonan. Por eso muchos se vuelven atrás y apostatan de su fe. Muchos dicen, me cansé de ir a la iglesia y nunca vi mi bendición. Años en una iglesia y nunca Dios me dio lo que yo le pedí. Sin embargo, ¿qué es lo que han estado pidiendo? Pidieron y no recibieron, porque estuvieron 20, 30, 15, 10, no sé cuánto tiempo pidiendo mal, pidiendo para sus propios deleites, cuando que todo lo que el Señor tendría que habernos dado ya nos lo ha dado en el momento en que hemos creído. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los beneficios de la salvación ya llegaron a nuestra vida. ¿Amén? Meditemos, Señor, meditemos en esta mañana para llegar al final. Muchos creyentes ven falta de bendición en sus vidas y dicen, me voy a esforzar un poquito más para que la bendición llegue a mi vida. Debo orar más, debo ofrendar más, debo estudiar más la palabra y la bendición seguramente llegará y seguramente si yo me esfuerzo seré más bendecido. Hemos pensado así, hemos creído así, pero no debemos seguir viviendo de esa manera. Pero tristemente hay muchos que viven cada día de esa manera. Amén. ¿En dónde está el problema? Es que la fe está puesta en lo que ellos mismos pueden hacer. Si la bendición de Dios va a llegar a mi vida por lo que yo puedo hacer, ¿cuánto tiempo voy a ser bendecido? Porque va a llegar un momento en mi vida en que me voy a cansar o no voy a tener ganas. ¿Cuántas veces decimos, hoy no tengo ganas de congregar? Pero si no me congrego, no soy bendecido. Hoy no tengo ganas de orar, pero si no oro, el Señor no me va a bendecir. Ni ganas de abrir la palabra y de leer la Biblia, pero si no lo hago, no voy a acceder a los beneficios del Señor. El que se priva de los beneficios de
estar con el Padre a través de orar, de congregarme, de leer la Escritura, de estudiar la suya, Dios no cambia. Dios no nos da más o menos porque hagamos o porque no hagamos. Amén. El problema está poner nuestra fe en lo que somos capaces de hacer y no en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero también del otro lado, aquellos que son muy bendecidos tampoco deben atribuir esa bendición a sus propios esfuerzos. Bueno, yo tengo lo que tengo y soy bendecido en la forma en que soy bendecido porque soy un creyente aplicado, porque soy un creyente que cumple con el Señor. Hermanos, no debemos cumplir con Dios. No existe tal cosa como el creyente que es bendecido porque cumple. ¿Cómo puede ser, pastor, que yo soy creyente y no tengo lo que aquel otro creyente tiene? ¿Será que aquel se está esforzando más que yo? No, hermanos, es porque en la gracia, en la voluntad del Señor y en su soberanía, Él tiene lo que tiene y tú no tienes lo que quisieras tener. O tal vez es momento de analizar por qué no tengo lo que quisiera tener. Será consecuencia de mis malas decisiones. Pero no porque Dios le otorgue más al que hace y le otorgue menos a aquel que no hace. Dios no obra de esa manera, mis hermanos queridos. Nosotros debemos entender que nosotros no hemos ganado nada ni hemos perdido nada por hacer o por no hacer. Todo ha sido por pura gracia. Todo es por el favor y la misericordia del Señor. Entonces, los unos y los otros, los que son muy bendecidos y los que no son tan bendecidos, deben poner su mirada y su expectativa tan solo en Cristo Jesús y en nada más. Amén. Vos y yo, hermanos, cada uno de nosotros, la iglesia del Señor debe caminar por fe y mirar al Hijo de Dios cada día, sabiendo que todo lo hemos recibido por gracia y no por merecimiento ni por obra, para que ninguno de nosotros se gloríe en ser mejor que el otro. Amén. En ser mayor que los demás. La honra, la gloria, tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el mayor de los regalos. Una salvación gloriosa, una salvación tan grande, una salvación a la que no podemos acceder por esfuerzos, sino tan solo por gracia y por fe. Amén. Tan solo por creer. Por eso decimos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios que nosotros ejercitamos al creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tan solo por creer en esa obra maravillosa, los beneficios de la salvación llegan a nuestra vida. La justificación y el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? No nuestros esfuerzos, ni por más que hagamos mérito en poder agregarle algo a esa salvación. Pidámosle al Señor la sabiduría de vivir cada día de nuestra vida, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quitemos la mirada de nosotros mismos, quitemos el enfoque de lo que podemos lograr, quitemos la mirada de lo que somos capaces de hacer y veamos a Cristo cada día de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Que el Señor nos ayude a vivir cada día para la gloria de su nombre. Amén. Cuando la palabra dice esfuérzate en la gracia, se refiere a eso. Quita el esfuerzo de tu vida, de tu carne, de tus méritos y esfuérzate en la gracia. Disfruta la gracia. Poné la fe en Cristo. Vivamos para la gloria de su nombre. Oremos. Señor amado, una vez más, en el nombre de Jesús, venimos ante ti y te pedimos, te suplicamos que la palabra que ha sido predicada en esta mañana pueda obrar en nuestra vida de tal manera que dejemos de vivir nuestra vida, Señor, en mediocridad y que pongamos nuestra mirada y nuestro enfoque tan solo en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que vivamos por fe, Señor, y no por esfuerzos. Que vivamos con la mentalidad puesta, Señor, en que tan solo por creer en Cristo somos beneficiarios de la obra de salvación en nuestra vida. Los beneficios de la justificación, los beneficios del perdón,
Han llegado a nuestra vida en el momento en que hemos creído en Cristo. Y el regalo más grande, el regalo invalorable del Espíritu Santo en nosotros, ha llegado en el momento en que creímos en Cristo. Que cada vez que oigamos tu palabra, toda nuestra fe esté puesta en la verdad del Evangelio. Que cada vez que el Evangelio llegue a nuestra vida, Señor, se produzca en nosotros fe y arrepentimiento para creer en esa palabra. Y para vivir, Señor, no por esfuerzos, sino con toda nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. Que cada día de nuestra vida podamos vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas que agraden, Señor, delante de ti. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Danos la fuerza, danos la sabiduría. Quita la necedad de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir piadosamente para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.